Buenas noches, estás viendo el Contrapunto del Día en vivo y en directo por TVPTS, el canal de la izquierda. En nuestro canal, después del 28 de junio, venimos haciendo distintos análisis sobre el escenario postelectoral en Argentina. Hoy vamos a charlar sobre cómo queda la dirigencia sindical o cómo quedó la dirigencia sindical en manos de Moyano en nuestro país. Estamos con Carlos Titín Moreira, que es dirigente nacional del Partido de los Trabajadores Socialistas. Bienvenido. Y con Mariano Pedrero, es abogado de la fábrica Sanón bajo gestión obrera y también miembro del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, efectivamente, ¿cómo quedó el escenario para el movimiento sindical? Bueno, vos decías, ¿no? ¿Cómo queda el escenario del movimiento obrero argentino y la conducción del movimiento obrero argentino después de las elecciones? La respuesta más rápida que uno se le ocurre es golpeado, ¿no es cierto? La derrota del gobierno nacional, la crisis en que queda el peronismo fundamentalmente en el Gran Buenos Aires, después de que jugaron con todo, a todo nada, con la candidatura de Kirchner, jugando Scioli detrás de Kirchner, con Moyano haciendo ese acto previo a las elecciones en la 9 de julio, ha dejado, por un lado, el gobierno nacional completamente en crisis, estamos ante el fin del ciclo kirchnerista, y al partido justicialista, al peronismo, y a la conducción gremial que lo apoyó, que es la conducción de Moyano, fuertemente golpeada, producto de esta derrota electoral y producto de este sacudón que han recibido la conducción sindical, fundamentalmente la de Moyano. Empieza a haber movimientos en la cúpula de la CGT, los mismos que en su momento empujaron a Moyano a la conducción de la CGT, estamos hablando de Barrio Nuevo, junto con los gordos, junto con los llamados independientes, Rodríguez de UPCN, Martínez de la UOCRA, han empezado una serie de movimientos que van en paralelo, junto con los intentos de Duhalde, de desbancar a Kirchner del Partido Justicialista. Bueno, en el seno de la CGT, estos sectores han empezado a calar y a horadar el poder de Moyano. Se habla inclusive de que ya tienen un candidato, que es Gerasi, el secretario general de Luz y Fuerza, como posible figura de recambio dentro de la conducción de la CGT. Y por el lado, digamos, en 2004 se empezó a hablar de sindicalismo de base en Argentina, así lo titularon los diarios. Hay movimientos por abajo en la clase obrera que muestren también o expresen también debilidad de la dirección sindical. Sí, claro, lo que contaba Mariano era el tema era cómo se vivía la burocracia por arriba a partir de que están embrocados en distintas variantes dentro del peronismo oficial o del peronismo disidente. Se dividen los burócratas de la CGT, siempre tratando de favorecer a algún sector patronal, como en su momento fue el Momo Venegas, sigue siéndolo, apoyando a la patronal del campo contra el gobierno. Por abajo, el fenómeno que hay es un fenómeno de bronca del movimiento obrero con estos dirigentes. Es un fenómeno que a partir de las elecciones, la derrota del peronismo en las elecciones, que ha sido también una derrota de Moyano, se ha abierto un fenómeno interesante se continúa el fenómeno en realidad, pega un salto, hay nuevos síntomas de un cierto reanimamiento del movimiento obrero que no se queda dormido esperando una solución, sino que empieza a cuestionar la burocracia sindical. Ha habido elecciones en varias fábricas, por ejemplo, hubo elecciones en fábricas automotrices, por ejemplo en la zona norte, y donde los delegados, el grueso de los delegados, que antes eran en bloque controlados por el ESMAT oficial, han surgido sectores que no responden directamente a la conducción oficial. Ese mismo fenómeno se ha dado... sectores que se organizan a nivel de fábrica, en comisión interna, digamos... Delegados de sector, todavía son delegados por sector que responden más a la respuesta de los trabajadores que eligen al convenio que más conocen y todo lo demás, y que no es como antes directamente alguien del aparato de la burocracia, o no es como antes que era absolutamente o mayoritariamente. Esto es un hecho muy sintomático. Bueno, de Diego, el abogado de las patronales, que también fue el abogado de la patronal. ¿No es cierto, Mariano? Habló mucho sobre abogado es abogado de la UIA, es abogado de varias empresas y fue abogado de San Luis en su momento, defendiendo por supuesto los intereses de la patronal. Sí. Bueno, Diego salió diciendo que hay un fenómeno de cuestionamiento a las direcciones sindicales y que hay como desborde. Sí. Se utiliza mucho el ejemplo de los compañeros del subte, que es la expresión más notoria. Lo más visible, digamos. Lo más visible, los compañeros que enfrentando a la burocracia de la UTA han logrado
una resonancia, controlan el cuerpo delegado, han fundado su propio sindicato y que no es reconocido por el gobierno, y están haciendo todo lo necesario para que sea reconocido el sindicato y para pelear ahora que empiezan las paritarias, para pelear por el aumento de salario que ellos quieren y no el que impuso Moyano ahora, ¿no? Porque Moyano acaba de firmar hoy, que amenazaba con hacer una gran concentración de camiones y todo lo demás, acaba de firmar por el 17%, volviendo a poner un techo a los salarios. O sea, Moyano volvió, aunque él diga, critique y todo lo demás, a aceptar los números del INDEC. Entonces, el 17% que acaba de firmar Moyano quiere ser un piso, un techo sí, para los salarios de todo el trabajo del país, como ha sido en los anteriores años. Vamos a ver si esto se puede, la dirección sindical lo puede garantizar, porque por abajo hay mucha bronca, hay muchas expresiones de reagrupamiento de trabajadores, de nuevo delegado, que después yo me gustaría seguir comentando la forma que se está dando en muchos lugares, particularmente en la zona norte, pero no solo en la zona norte, hay una serie de fenómenos interesantes de organización y también de lucha. Por ejemplo, bueno, Mariano conoce bastante, porque allá en la zona del sur, en el interior, la industria petrolera es un... Aparte, porque las elecciones justamente dejaron pendientes una serie de temas, tanto de ataques como de reclamos postergados. Congelaron. Claro, que se congelaron y se patearon para después del 28 de junio, en varias empresas, por poner algunos ejemplos, en el caso de Male, en Rosario, donde había habido despidos masivos, había promesas de nuevos inversores y nuevos patrones, en el caso del petróleo, por ejemplo, en la Patagonia, donde también había amenazas de despidos masivos, hubo de hecho despidos masivos, y hubo toda una serie de, en algunos casos promesas, en otros conciliaciones obligatorias que se pateaban sintomáticamente para después del 28 de junio. El 29 todo eso saltó nuevamente, los planes patronales continuaron avanzando. En este momento en Neuquén, por ejemplo, hay una huelga extendida en toda la zona petrolera porque no alcanzó, digamos, el resultado electoral para contener la situación. Queda una situación de vacancia en el movimiento obrero. Esto alienta a los trabajadores a reclamar por lo suyo, la falta de soluciones concretas, la falta de continuar la producción, por ejemplo en Male, digamos, el caso de Tersuave, bueno, continúan luchas que vienen de antes de las elecciones, como es el caso de Tersuave en San Luis, con los compañeros que estuvieron acá, hace más de un mes, si no me equivoco, que estuvieron acá, porque es una lucha que lleva semanas, continúan resistiendo el ataque de la patronal. Estos procesos de organización de los que hablaba Carlos, son continuados y vienen de antes, digamos. El gran interrogante es qué es lo que va a pasar en el futuro frente a esta crisis que hay en el seno del peronismo y que se refleja, por supuesto, y por ende, en la cúpula, sobre todo de la CGT, aunque también en la CTA. Hay casos, esta división ha empujado, por ejemplo, la creación, después del fallo de la Corte el año pasado, de nuevos sindicatos. Recién Carlos hablaba del sindicato del subte. Hay más casos, hay fenómenos por abajo, por un lado. ¿Te parece? Te interrumpo un minuto, vamos a un corte. Dale. En el bloque que viene vamos a seguir hablando con Carlos Titín Moreira, dirigente nacional del Partido de los Trabajadores Socialistas, con Mariano Pedrero, abogado de Sanón y miembro del CEPROD, sobre cómo está la situación en el movimiento obrero y en la dirigencia sindical.